Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo análisis. Felices fiestas a todos, que tengan una buena Navidad. Y bueno amigos, pues que primero les quería dejar un comentario, mi opinión, ya que recientemente he visto un comentario de un querido suscriptor. Aquí lo tenemos amigos. Tengo un Polka City y dicen que hará un por 5 o por 10 este 2022. Amigo mío, mi querido Cepeda, por eso empecé el canal de YouTube, ya que estaba harto de los youtubers que ponen por 10, por 100, por 1000 y este tipo de barbaridades. ¿Cómo vas a ver a alguien el por 10 o el por 100? Que por favor me lo explique cómo puede saber si una criptomoneda subirá por 10 su valor o por 100. Esto no es más que delirios, creo yo. Y por eso nosotros pues hacemos nuestro propio análisis y predicciones mucho más certeras basándonos pues en el gráfico. Es por esa la razón que empecé el canal de YouTube, además de para aprender juntos pues con las criptomonedas, mostraros los retos y todo tipo de operativas que realizo, así también queda constancia. Y cuando más se aprende es enseñando. Si escuchas, puedes aprender un 10%. Si lo lees tú mismo, pues un 20. Si te lo enseñan, pues aprendes X. Y si tú enseñas es cuando más se te quedan las cosas, cuando más aprendes. Por eso también es uno de los motivos por lo que enseño. Además de motivaros y de que entre todos aprendamos. Y pues bueno amigos, hoy os quería traer un análisis sobre la criptomoneda NGCoin. Y pues vamos a ver su evolución. Tiene una capitalización de mercado actual de 2.435 millones en Bitcoin, así que enhorabuena. Y bueno amigos, no estoy criticando ningún youtuber ni nada por el estilo. Sin embargo, pues son métodos que utilizan para conseguir visitas. Pues yo también podría poner en este título Engine Coin por 10 o por 100, la mejor criptomoneda para el 2022. Tranquilamente podría poner algún título parecido así, pero es que yo me gusta ser más realista, hacer un análisis pues más básico, más real y enseñaros y comentaros mi opinión y el porqué de las cosas en vez de especular y decir, pues va a hacer un por 10, un por 1000, ya que no me gusta y esa es la principal razón también por la que empecé el canal, así que muchas gracias a todos los que estéis aquí, gracias por el apoyo. Y bueno amigos, pues vamos a ver un poquito la evolución de su precio. Actualmente se encuentra entre el rango de los 0,23 y los 0,38. Tendencia alcista, claramente ha hecho un pequeño retroceso estas últimas horas. Ya sabéis que ayer vendimos pues bastante parte de Blocktopia, vendimos un 60% de la cartera de Blocktopia a los 0.073, actualmente están en los 0.066, ya que hoy solo subiré este vídeo, ya que me voy pues a pasar el día con la familia, al igual que muchos de vosotros, ya que no todos trabajo, llevo muchos días pues entre el trabajo y YouTube, pues la verdad es que llevo unos meses que parece que solo esté trabajando y también quiero desconectar, pues ni que sea por un día. Y bueno amigos, pues felices fiestas a todos, feliz Navidad, buen año, por si se alarga estas vacaciones. Broma, algún día de estos lunes subiré contenido, o mañana seguramente, o quizás esta noche, no lo sé, porque también soy un adicto al trabajo, así que bueno amigos, pues tendencia alcista, retroceso lleva al 0,38, punto objetivo serían a los 0,61, a los 3,70 aproximadamente. Vamos a ver hasta dónde puede llegar esta tendencia, vamos a ver si forma un nuevo canal. Esta la rompió claramente, sin embargo podría estar formando pues un tipo de canal. De momento va a subir el precio, esta es mi predicción, ya que pues volumen alcista claramente, ya lo comentamos en la mayoría de criptomonedas. Ha bajado, no ha habido tanto rechazo como está viendo con otras criptomonedas que he estado viendo por ahora. Y bueno amigos, pues tendencia alcista claramente, mucho cuidado. Stop loss, por ejemplo, a los 2,41 aproximadamente, cubriendo pérdidas, ya que no sería nada interesante que volviese a este precio. Este sería mi punto de stop loss, ya que no interesaría nada ahora el precio. Esto es lo que os comento muchas veces de la estrategia a seguir,
debe ser vuestra estrategia, no os debéis de adaptar vosotros al precio, sino que el precio se adapte a vuestra estrategia y si no hace lo que vosotros queréis, pues os salís, es así de simple. Por ejemplo, yo aquí ahora compraría stop loss a los 2.50, por decir algo aproximadamente, 2.50 para dejarlo un poco de margen, ya sabéis que siempre rompe, sería más interesante dejarlo incluso un poco más, a los 2.45, pero ya estaríamos minimizando también las ganancias. Y bueno, si ahora mismo el precio pues hiciese un pequeño breakout, un pequeño rompimiento del máximo y luego para atrás, pues sería un movimiento que no nos interesa. Si en vez de romper directamente, pues ya empieza a caer, sería otro movimiento que no nos interesa, ya que está mostrando debilidad, no ha roto este nuevo máximo. Por lo tanto, ahora mismo el único objetivo del precio debe de ser que suba. Y en caso contrario, pues es que no nos interesa mantener esta criptomoneda como especulación. Si la quieres mantener a largo plazo, pues ya es otra cosa, aunque como os he dicho, pues van a cambiar varias cosas para este nuevo año, ya que he perdido pues un tercio de mi cartera y todo debido a esto de holdear, así que creo que haremos un cambio bastante radical. Y bueno amigos, pues espero que os haya gustado este vídeo informativo junto con el análisis de Engine Coin, la criptomoneda de Engine Crypto, así que pues, espero que más que nada, más que el análisis, los consejos, que hoy estaba inspirado, hoy día de Navidad, pues quería dejaros mi opinión sobre los youtubers de criptomonedas y este tipo de vídeos de por 10 y por 100 y vídeos que no le encuentro ninguna lógica y que solo buscan visitas para mi entender, ya que yo creo que no dan ningún tipo de información. Luego otro dato, antes de despedirme, os quería decir, ya que como ya algunos sabéis, los que me seguís, yo vengo del mundo de la bolsa y muchas veces por el tema de que una empresa le vaya bien no significa que en su gráfico le vaya bien, sino pregúntale a Telefónica, por ejemplo, que lleva muchísimos años cayendo, a pesar de ser pues una buena empresa, ya que tiene el monopolio en España de redes móviles o de telefonía, pues a pesar de eso, pues lleva muchísimos años bajando, al igual que Santander y muchos bancos pues, que están en niveles mínimos, desde hace años que no recuperan niveles de antes del 2008, por decir algo. Esto a muchos no lo sabréis si no estáis metidos en el mundo de la renta variable, pero yo llevo pues 9 años en la renta variable y por eso pues tengo bastante experiencia. He visto muchos ciclos, muchos cambios, empresas arruinarse, como por ejemplo Bankia, que fue una pérdida. Bankia fue verdaderamente una pérdida. Amigo, tengo un compañero que perdió 30.000 euros en Bankia, así que mucho cuidado, amigos. Os quería comentar eso, que por muy buen proyecto que haya, si hay especulación de por medio también, pues una cosa es lo que haga el proyecto y la otra el gráfico, que es totalmente, no tiene que estar correlativo o como quieran llamarle. Así que amigos, solo quería daros estos pequeños datos, así que no tiene por qué comportarse de la misma forma que lo haría la empresa relativamente con el gráfico. Así que eso es todo. Quería dejaros este tipo de información. Muchas gracias a todos por el apoyo. Déjenme en los comentarios a qué criptomoneda quieren que analice. Y bueno amigos, pues ahora sí creo que le pondré un título más llamativo. Quizás iremos a atacar a esa gente. Vamos a ver cómo funciona. Lo veremos, ya que si pongo que esto va a ser un análisis de Engine Coin, pues no, creo que no dará el mismo resultado y yo me gustaría compartir esto que os informo de los por 10 y por 100, pues que lo encuentro pues una falsa ilusión, ¿no? Porque luego vosotros también pues compráis con 100 euros o 100 dólares pensando que en un año o en meses tendréis 1.000 y de momento pues habéis visto, si me habéis estado siguiendo, que en todas mis operativas compré en el mes de noviembre, empezó la caída y pues he perdido. Noviembre y diciembre han sido un mes rojo y pues ha sido una pérdida. He entrado en un mal momentum, en un ciclo bajista, y pues me la he comido. Por eso esto de los por 10 y por 100 a mí no me gusta nada. Y bueno, esa es mi opinión, amigos. Espero que os guste el vídeo, que lo veáis todo, ya que creo que hay bastante información
interesante, muy interesante la verdad, así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Felices fiestas.